Son las 8:07 de la mañana. Damos inicio a una nueva edición de nuestro programa, su programa Orden del Día, una ventana comunicacional del Parlamento Nacional para todo el pueblo de Aragua, un espacio informativo que nos permite conectarnos con todos y todas los que nos sintonizan a través de las distintas emisoras en cada uno de los municipios de Aragua, pero también conectarnos en vía directa con la posibilidad de interactuar en vivo con aquellos y aquellas que nos sintonizan a través de nuestras distintas redes sociales, JG Piso Colmenares en cada una de ellas. Una nueva edición, 193, edición que de manera continuada nosotros con mucha fe, emotividad, entusiasmo le damos a todo el pueblo de Aragua con un dossier de noticias internacionales, nacionales y por supuesto con el acontecer regional, apuntando y resaltando lo que es el ejercicio parlamentario, el ejercicio legislativo que no escapa de la realidad política nacional, que no escapa de la realidad política en el caso de nuestro estado bolivariano de Aragua. Edición 193 que nosotros compartimos con todos y con todas. La semana pasada, tuvimos una ausencia en este programa por algunas debilidades técnicas y acompañamos también una agenda en el estado y tuvimos esa ausencia, pero aquí nos estamos conectando nuevamente con todo el pueblo de Aragua que sirve esta ventana comunicacional para sintonizarnos y recibir lo que está sucediendo en sugerencias, en recomendaciones, en propuestas, en denuncias, en reclamos sobre lo que está sucediendo en el estado de Aragua. Esta ventana comunicacional nos permite conectarnos con todos y todas los habitantes de este estado. El ejercicio parlamentario no es más que el canal vinculante entre el pueblo de Aragua, el pueblo de Venezuela y las distintas instituciones. El ejercicio legislativo nos permite a nosotros normar realidad social, es decir, cosas que están sucediendo, cosas que están pasando en el estado Aragua, en el país, y darle norma, darle enfoque de ley a cada uno de los hechos para que siempre vaya por el camino del bien en el debido proceso. Por acá, quien les habla, José Gregorio Colmenares, diputado de la Asamblea Nacional, quien cumple con el mandato constitucional de mantener informado de manera oportuna, de manera eficaz a todos los electores y electoras a través de las distintas vías comunicacionales, y aprovechamos todos los lunes de 8 a 9 de la mañana para informarle a todo el pueblo de Aragua sobre lo que estamos haciendo en función a todo el territorio aragüeño. Recordarles que estaremos transmitiendo en vivo a través de Radio Girardot 106.3 FM, Preventiva 94.7 FM, Vencedora 97.7 FM, MCS Estéreo 98.3 FM, Cultiva 98.3 FM, Melódica 103.5 FM de San Sebastián de los Reyes, también de San Sebastián de los Reyes 100.7 FM, 88.9 FM San Sebastianera, Aliento 100.7 FM de Camatagua, Visión Camatagua 99.5 FM, Extrema 93.3 FM de Costa de Oro, de Camatagua, y Costa de Oro Plus 99.7 FM. Además estaremos retransmitiendo el día lunes de igual manera, pero en horarios de 10 a 11 de la mañana, Cairo Radios Visión y Elite Plus a las 5 de la tarde. Los días martes, Carrera 100.5 de José Ángel Lama a las 7 de la mañana, La Voz de Bolívar 90.9 a las 8 de la mañana. También los días martes, Clase 91.5 FM los días martes a las 8 de la noche, y también los días martes a las 2 de la tarde estaremos colgando esta edición en nuestro canal de YouTube para que de manera completa pudiese estudiarse, escucharse, analizarse toda esta nueva edición. Programa 193, donde nosotros iniciamos pues con lo que son las noticias internacionales, que nos permite, delucidar en bosquejo lo que está sucediendo en el mundo, que nos permite afianzarnos en la plena convicción de que lo que hoy está viviendo Venezuela no es más que las consecuencias de un movimiento geopolítico
mundial. Lo que está sucediendo en el mundo tiene un impacto en Venezuela y por supuesto en cada uno de nuestros estados, por lo que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, nos ha invitado a nacionalizar la geopolítica, que no es más que entender desde la nación todo lo que está pasando en el mundo y en función de ello estudiemos cuál debe ser la nueva actitud, la nueva conducta y la nueva posición de Venezuela ante todo este movimiento geopolítico mundial. Tenemos en noticias internacionales, pendiente ahí, tenemos en noticias internacionales, iniciando, pues que Rusia desarrolló prototipo de vacuna contra el cáncer de pulmón. Director del Centro Nacional de Investigaciones de Epidemiología de Moscú, Alexander, informó que el equipo de investigadores de Rusia desarrolló un prototipo de vacuna contra el cáncer de pulmón no microcítico. Bueno, nosotros seguimos en noticias internacionales y tenemos que incendio forestal arrasó con 15.000 hectáreas en Portugal, 15.000 hectáreas quemadas. La superficie afectada comprende bosques, olivares y viñedos de relevancia económica para la región, así lo reseñó Sputnik. La emergencia movilizó a 900 integrantes de servicios de rescate quienes trabajan en control de las llamas. Las autoridades ordenaron la salida anticipada de residentes de varias localidades cercanas al foco activo. También lo tenemos en noticias internacionales y esto lo escuchaba ahorita mientras venía a cabina, que la Unión Europea ya tiene escasez de gas producto del calentamiento global y esto encaja para quienes han intentado partidizar la realidad del servicio eléctrico nacional, que asumen que es por ineficiencia del gobierno. De seguro algunas cosas nos han faltado por hacer en cuanto al servicio eléctrico nacional, pero lo que estamos hablando, viviendo y padeciendo, como lo es el fenómeno del superniño, es una realidad mundial. No es algo únicamente, propiamente en Venezuela, ni siquiera en la región. Es algo que está pasando en el mundo, que donde tiene que llover hay una inmensa sequía y donde debe haber sequía aún sigue lloviendo. Son fenómenos naturales, producto del capitalismo, producto de toda la depredación salvaje de nuestra madre tierra, todas las acciones salvajes que se están teniendo en contra de nuestro medio ambiente. Yo recordaba recientemente una de las intervenciones del presidente Gustavo Petro, expresidente ya, en la ONU, donde hacía mención de que había que cuidar el pulmón vegetal de la región, la Amazonía, y todas esas acciones. Y bueno, la intención de la ONU era priorizar los ataques bélicos, el ataque a Gaza, la guerra, y hacían a un lado la realidad sobre la atención impostergable a nuestros pulmones vegetales del mundo. Y hoy estamos viviendo y padeciendo, acciones que tienen un impacto en la sociedad a través de las consecuencias del calentamiento global y todos estos fenómenos naturales, que tienen sin duda alguna un impacto meramente negativo en toda la sociedad. Hay que buscar estabilizar, equilibrar todo nuestro clima, todo nuestro ecosistema. Y tenemos, también dentro de ello que China activa alerta roja por lluvias intensas en zona centro y del sur. Vean lo que le estábamos explicando, el fenómeno del Niño. Para un hemisferio está lloviendo inmensamente y para otro hemisferio hay una inmensa sequía. Y la gente se preguntará, pero ¿cómo dicen que hay sequía si recientemente llueve en Aragua? Si recientemente llovió en Venezuela, sí, pero justamente está lloviendo donde no debería estar lloviendo y donde debería llover, que son donde nosotros tenemos nuestras cuencas, hay una inmensa sequía y por ende tiene un impacto, por supuesto, ya notable en nuestro servicio eléctrico nacional. Venezuela y Chile avanzan en el restablecimiento de nuestras relaciones, también lo hace con República Dominicana. Esto no es más que el retomar el ejercicio de la diplomacia bolivariana de paz. Es el método de entendimiento en el marco del respeto mutuo, en el marco y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, pero por supuesto poniendo la visión en un futuro compartido. Ha sido parte de nuestras prácticas diplomáticas, la diplomacia bolivariana de paz, rescatando el espíritu de nuestro libertador Simón Bolívar, encontrándonos en función a las necesidades y los intereses de los pueblos, más allá
de las vicisitudes, de las discrepancias que tengan los gobiernos de turno. Esta es parte de una política del Estado venezolano, la diplomacia bolivariana de paz, y nosotros reivindicamos, celebramos que con Chile, que también se esté haciendo con República Dominicana y con quien a bien tenderle la mano a Venezuela. Venezuela, por supuesto, será recíproca en tenderle la mano. Insisto, esto es en función a los intereses principales de los pueblos, las iniciativas de restablecer las relaciones comerciales. Colombia envía nuevo lote de ayuda humanitaria a las víctimas del doble sismo en Venezuela. 13 toneladas de ayudas provenientes de Bogotá a el aeropuerto internacional de Maiquetía. España activa alertas por calor, lluvias y tormenta, 11 comunidades autónomas. Además de prever más de 40 grados en las zonas del este, centro y sur de la península, episodios de granizo y viento intenso en el área del interior. Y es lo que estábamos viviendo, lo que estábamos viendo. Una cosa vemos en una parte de la nación, en una parte del país, y en el otro lado del país, en el otro lado de la nación, unas acciones totalmente distintas. Bueno, son cosas que nosotros tenemos que pensar, que analizar. Bueno, cuando son las 8:18, nosotros tenemos ya nuestro invitado. Nosotros hemos dedicado estos últimos programas a debatir política sobre la realidad nacional, y en función de ello estamos invitando a hombres y mujeres de distintos partidos políticos para que desde acá pudiésemos también recibir, exponer algunas visiones sobre la sociedad venezolana en general, no solo inclinada a un partido político, no solo inclinada a un factor político de la sociedad, sino que desde la diversidad podamos exponer realidades sobre cómo nos vemos, y cómo nos vemos no solo entre los políticos, cómo nos vemos entre los venezolanos y las venezolanas. Es el momento de eso, de que nosotros podamos entender a Venezuela, pensar a Venezuela desde un todo, desde lo común, desde una sociedad, una única sociedad, y no la sociedad de los políticos, no la sociedad de los empresarios, y aparte la sociedad general, que no es más que el pueblo llano de Venezuela. Aquí tenemos a Carlos Dordelli, dirigente de la oposición venezolana, dirigente del partido 20 Venezuela, dirigente Primero Venezuela. Allá no metí. Primero Venezuela, y bueno, está con nosotros en Aragua permanentemente haciendo política. Digo con nosotros, bueno, porque es con la sociedad aragüeña, es un dirigente nacional de este partido, y bueno, queríamos escucharlo aquí. Vamos a estar interactuando con él, distintas realidades del país, distintos temas, y bueno, principalmente el tema que hoy nos compete, que es el diálogo nacional, diálogo que ha sido parte también de la política de el gobierno venezolano, permanentemente convocar al diálogo. El diálogo no es un espacio, no es una mesa para doblegar a sus principios y valores, sino es una mesa donde el centro de la misma sean los intereses de los venezolanos y las venezolanas. En función de ello, nosotros tenemos que entender y comprender que las posiciones atornilladas, las posiciones aisladas de un punto de vista político deben cesar, y debemos nosotros desatornillar esas posiciones para abrirnos a un nuevo momento político, que es coordinarnos, entendernos, hermanarnos, enlazarnos en función a la realidad del país y en función a los intereses de Venezuela. Bienvenido, Carlos. Perdona la ofensa con ese partido. Bueno, tenemos aquí a Carlos. Carlos, hermano, bienvenido. Esto es una ventana comunicacional que nos permite a nosotros, bueno, interactuar con hombres y mujeres de nuestro estado, y por supuesto desde acá luego difundir material que sirva de guía, de referencia para toda la sociedad aragüeña. Carlos, tu posición de dirigente de la oposición venezolana, indiscutiblemente has tenido una posición siempre sabia para señalar lo que no estás de acuerdo, para denunciar en cuanto no estás de acuerdo a las acciones que está llevando el gobierno, pero también tienen la sensatez de reconocer algunas cosas, y no reconocer las cosas buenas o positivas que está haciendo el gobierno, sino reconocer las cosas que se están haciendo en función a las necesidades y los intereses del pueblo. Estamos viviendo un momento político donde se ha llamado el diálogo, y quisiéramos que empezáramos por conocer la posición del partido Primero Venezuela sobre este diálogo nacional, la posición, cómo lo celebran, cómo lo señalan, cómo lo observan, cómo lo conceptualizan,
Bueno, ¿cuál es la visión de la militancia de Primero Venezuela? Bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias. Bueno, en primer orden, muchísimas gracias por la invitación. Hace 10 años yo creo que esto era inviable, este tiempo. Que pudiéramos sentarnos a conversar y sobre todo públicamente, porque aquí la mayoría de los que estamos haciendo política en el país les gusta entenderse a escondidas, pero no les gusta hacerlo de frente, ¿no? Pues nosotros asumimos nuestra postura clara, precisa, concisa y llena de lo que nosotros creemos que es el contenido político. En primer orden, yo creo que el país hoy está saturado de los partidos políticos y de la dirigencia política. Y cuando hablo de eso, hablo tanto de ustedes como de nosotros. No nos escapamos ninguno de ellos. Ahora, si vamos hacia el esquema de lo que hoy está necesitando Venezuela, es el entendimiento que vaya en función a la solución de sus problemas. Cuando nos dijeron a nosotros, bueno, no, pero es que la mesa de diálogo que se está dando en Caracas es con una Asamblea Nacional de 2015 y una Asamblea Nacional de 2025. Bueno, yo cerré las funciones públicas de la Asamblea Nacional personalmente, las funciones de la Asamblea Nacional de 2015 en el año 2020. Yo hice las actas de entrega. El presidente era Luis Parra, nosotros entregamos el 4 de enero a las 5 de la tarde a la Junta Directiva que estuviese entrando. Por cierto, un diputado que es muy querido por ustedes, es el primer vicepresidente, se llama... tiene una cara conchale, Pedro Infante, fue el primer diputado ahí. Y me regañó. Y todo el hombre cuando llegó, yo lo que le dije fue, aquí tiene sus actas, aquí tiene su coroto, y vaya en función de eso. Ahora, nosotros cuando nos dicen, no, pero ¿por qué no entraron en la primera ronda? Hermano, porque es que en esa primera ronda están entrando los que estaban en las instituciones y los que no estaban en las instituciones. Nosotros estamos en las instituciones. Que la está representando el gobierno nacional, bueno, pero es que eso es producto de procesos electorales a los que nosotros nos hemos presentado y nos hemos ido. Sin embargo, la posición es clara, firme, contundente con relación a eso, y es que si no reinstitucionalizábamos el país, y eso nosotros lo planteamos desde hace muchísimo tiempo, si nosotros no reinstitucionalizábamos el país, pues no entrábamos en un proceso pacífico. Ahora, me sorprende muchísimo que el diálogo que tanto exigimos nosotros que se hiciera en Venezuela y no fuera en Barbados, que no fuera en República Dominicana, hoy se está haciendo en Venezuela. Entonces, son muchísimas cosas a las cuales hoy tenemos como consecuencia que se habían advertido antes, que eran malas porque lo decíamos nosotros, pero resulta que terminaron por eso. Mira, y lo importante de eso, yo quiero reivindicar la posición de ustedes, sino la posición del diálogo en general. Nosotros siempre, y digo nosotros, bueno, porque me identifico con el partido gobierno y con el gobierno que hoy representa el partido a la cual le milito, a la cual me ha tocado también acompañar en dirección de las riendas del Estado Aragua en cuanto a ese partido. Mira, la gente dice que está segmentado el diálogo. Afortunadamente hay una oposición que siempre ha estado en el diálogo, siempre ha estado. O sea, no es necesario generar de manera extraordinaria una mesa. Y esta mesa extraordinaria es con aquellos y aquellas que siempre se negaron a una mesa pública como eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Siempre han existido. Sí, y en Aragua los tiene, si lo regionalizamos. Y se lo decía, o sea, se lo digo siempre incluso a la familia. Uno aprovecha el escenario. Mira, es que los políticos siempre se encuentran. Siempre. Lamentablemente, poco lo hacen público y a veces no lo hacen público por razones obvias y por las mismas razones que nos ha llevado hasta acá, por el incumplimiento de los acuerdos. Claro. Ahora, tenemos una posición hoy de convocar al diálogo. De seguro, eso se va a suscribir en cada uno de los estados, en cada uno de los territorios, para que la gente siga encontrándose en función a esas directrices que están dando, se están debatiendo en esa mesa nacional. Ahora, ¿cuál es la posición del pueblo que han recogido ustedes? Bueno, sobre el diálogo de Venezuela me hablabas con una posición como dirigente político, pero tú andas en la calle. Sí. O sea, ¿cuál es la posición de la gente? Que yo tengo mi percepción, incluso
con todas las debilidades que está viviendo el pueblo de Venezuela hoy, la gente ve el diálogo como que va a suceder ahí o que se va a desprender de ese acuerdo Sí, político. pero es que Pero la gente no ve eso con un impacto en su cotidianidad. ya va, pero es que eso es un escepticismo desde el punto de partida, porque es que aquí, como te lo dije arrancando, nadie cree en los políticos ni en los procesos que arman los políticos. Y no es porque seamos malos o seamos buenos, simplemente porque no le estamos resolviendo sus problemas. Te paras en Pollos a uno aquí en Girardot. Un ejemplo, vas al supermercado aquí en Girardot y te los consigues. ¿Cómo está? ¿Y cómo está la cosa? Y tú dices, bueno, ¿y no ves noticias? No. No te metes en X, que es por lo menos lo más inmediatista que tiene uno, que a mí me gusta porque ahí leo. No. Y no le nace del corazón. Ahora, quienes estamos involucrados en esto tenemos un gran problema, y es que nos creemos la tapa del frasco. Y creemos que porque yo no estoy, las cosas no caminan. En política no hay nadie imprescindible. Vas al Mercado Libre, te consigues con lo mismo. Vas al supermercado por la Rafael Briceño Ortega y te consigues lo mismo. Y ahora, cuando tú te presentas ante la gente y le dices cuál es la alternativa, la gente no dilucida bien. Ahora, aquí tenemos un grave problema, y es que nosotros dejamos que las emociones predominaran en función de las decisiones políticas, y por ende, por supuesto, cuando los políticos se acostumbraron a ser dirigidos por las emociones, dejaron de dirigir. Nosotros somos dirigentes para dirigir, explicar a la gente por qué yo tomo esta decisión y por qué yo voy hacia este camino. Y lamentablemente, la gente hoy no lo está haciendo, sino que solamente le dictan al político en una crisis tan exacerbada como la que tenemos hoy como sociedad. Porque es que aquí no solamente tenemos una crisis política, ni solamente tenemos una crisis económica, también tenemos una crisis emocional. Aquí hay problemas entre las familias y aquí hay situaciones difíciles a nivel emocional. O es que aquí, por ejemplo, yo estoy aquí hoy y en 20 minutos mi mamá debe estar ahorita ¡ah! ¿Cómo tú vas a ir para allá? Entonces yo me toca hacerme el loco hoy, ¿no? Pero hasta eso hemos llegado, hasta el seccionamiento de la familia. Ahora, yo sí creo que el de a pie no le importa sino tener la nevera llena y resolver sus problemas. A veces algunos dicen, ojo, yo ayer me sorprendí muchísimo, ayer fue domingo y yo voy a un sitio concurrido a tomar café los domingos, pero es para escuchar. Y el portugués, chicos, que el portugués daba la botella para la protesta, y ya, bueno, ya es otro tema, ¿no? Pero, o sea, Financiar la protesta. ayudaba al portugués, ayudaba. El portugués dijo, mira, chicos, que no me importa ya quién esté, con tal de que esta panadería tenga estabilidad para yo poder brindarle a mis hijos el futuro que ellos se merecen. Entonces, pasamos ya desde un punto crítico a un punto de necesidad de que el país tenga una estabilidad palpable y clara para los venezolanos. Entonces, ya no es un tema de diatribas políticas o no. El que se engancha es porque le gusta la charanga, como dicen por ahí. A veces, a mí me gusta el debate. Yo tengo muchísimas observaciones que hacerle al gobierno de Aragua y a los 17 alcaldes del PSUV. Oh, 16. No, 17, porque el de Palo Negro también es de ustedes. No me No. venga a mí con eso. Entonces, lo que te quiero decir hoy es que el esquema de crítica destructiva convirtió al partido de gobierno, le construyó al partido de gobierno un mecanismo de defensa ante cualquier disentimiento, y eso es lo que le generó a algunos. Yo no puedo generalizar porque yo tengo que reconocer que gente de ustedes trabaja, es que empezó a socavar la estabilidad emocional y muchos empezaron a gobernar por rabia para un solo sector, y ahí fue donde nosotros dijimos que ya no podíamos. Claro, nosotros somos los más débiles porque nosotros no tenemos estructura de Estado, no tenemos estructura de gobierno, mejor dicho. Y algunos dijimos, mira, no comparto este juego porque es llevar el país a una anarquía.
que hoy tenemos consecuencias de una invasión. Tuvimos una invasión. Se molestan algunos, no, pero es que como tú le vas a llamar, para mí ese mecanismo de extracción violó el proceso constitucional como ciudadano para mí. Porque invasión, no hay otro término. Sí, no hay otro término. Pero hay otros que no, hay otros que dicen que bueno, que... Y hoy están padeciendo, los que llamaban solicitando la invasión son los primeros que hoy están padeciendo las consecuencias de eso. Pues yo siempre se los dije. Estos entran y estos no entran a sacar ni a meter, sino a llevarse algo que ellos quieren y ya está. Así fue, no era la democracia, No, chicos, no era la violación a los derechos y entonces, humanos. porque dicen, no, recuperamos lo que invertimos en la guerra. lo que invertimos en la guerra. No, chicos, pero es que esto tiene 25 años financiado, te lo digo yo. Yo tengo por ahí unas cosas de la USAID que el mismo Trump, avergonzado, le eliminó. Mira, Carlos, es importante, bueno, conocemos este análisis sobre lo que estamos viviendo en Venezuela. Es importante, bueno, también conocer, yo veía dentro de todas las redes sociales, noticias, la gente está hablando mucho de la concertación social sobre la realidad de Venezuela, la posición de la sociedad. ¿Cuál es tu opinión en relación a eso? Bueno, mira, lo primero que yo le traía algunas sugerencias. Lo primero es que debemos esquematizar y debemos salir a plantear la solución a los conflictos. Yo sé que es bien difícil para las estructuras del gobierno como para las estructuras de la oposición sentarnos a concertar por lo menos la solución a los problemas. Las consultas ciudadanas que te celebro que las has hecho varias y te lo celebro a ti como parlamentario porque de hecho he visto que eres el único o las que has organizado son las que han dado apertura a que actores de oposición entren. Pero por ejemplo, fíjate, vamos al tema de la reforma de la justicia. Yo respeto muchísimo el tema de la reforma de la justicia. Estoy de acuerdo con la reforma de la justicia. Ahora, tenemos a los mismos actores que hace 30 años controlan la justicia, por lo menos en el caso de Aragua. Y eso hay que revisarlo. Porque no puede ser que el jefe de Acción Democrática sea con quien se concerte el colegio de abogados. Aquí hay más abogados, aquí hay más núcleos de abogados, aquí hay nuevas generaciones que están buscando. O sea, en el tema de los servicios públicos, mira, yo creo que hay un déficit gravísimo en el tema de los servicios públicos, pero también hay un déficit en el tema de la comunicación de quienes están gobernando por los servicios públicos. También tengo que darte una buena observación. Los vi en la calle, lo vi a usted y a la gobernadora del estado tocando puertas y explicándole a la gente el tema del sistema de servicio eléctrico, el tema de la crisis. Estoy muy contento hoy. ¿Por qué? Porque amaneció en Corpoelec un funcionario de carrera que tiene 27 años trabajando en Corpoelec. Nuevo presidente. El nuevo presidente en Corpoelec. Entonces quiere decir que estamos tratando de enmendar las situaciones que se han venido presentando. Eso es un logro. No es que no me interese la mesa que está pasando en la Asamblea Nacional, pero me parece más importante que se resuelva el tema del servicio eléctrico a que le compren tercipatide a la gente que fue porque estaban gorditos porque venían de España. Entonces, como hay prioridades dentro de la política y priorizan son algunos sus propios esquemas personales, pues entonces se olvidan de eso. Entonces, lo primero que hay que saber es, quienes quieran hacer política en este país, debemos sentarnos y revisar cuáles son las prioridades. La prioridad de la gente, sentémonos en función de eso. ¿Cuáles son las prioridades que ustedes han escuchado que manifiesta la gente? Sin filtro, esto es un espacio natural para eso. ¿Cuáles son las quejas? Más allá del servicio eléctrico, no lo desestimos, sino que ya lo conocemos, ya tenemos rato conversando. Chicos, tenemos una crisis económica fuerte, tenemos una crisis de persecución hacia la economía formal muy fuerte. Aquí tenemos una situación gravísima. ¿Cómo una crisis de persecución formal? Bueno, chicos, que aquí tenemos a todos los entes de que controlan y cobran impuestos metidos en todos los negocios, pequeños, grandes, medianos, industriales, todo. Entonces tú te pones a ver, ahora fíjate tú, mira, y yo te lo digo porque, bueno, yo me imagino que aquí, aunque sea un alcalde, debería estar viendo este programa. Rafael es invitado especial aquí siempre, ¿no? Ah, bueno, el alcalde de Girardot, está bien, bueno. Fíjate. La gente en Girardot paga Satrín, relleno sanitario, Fospuca. Aquí se paga basura 2 veces, no, en todos lados, ¿no? En todos los municipios se paga
basura doble. El servicio en la alcaldía y el servicio que se cobra a través de la factura del cuerpo de ley. Y paga seguro social, FAO, etcétera. Son 17, 18 impuestos. Presión tributaria. Y le llamo persecución porque, por ejemplo, en un municipio que no voy a nombrar para que no te vayas no se vayan a poner bravos conmigo a decir que porque uno aspira o no aspira, o fue candidato o no fue candidato. José Ángel Lama. José Ángel Lama, el municipio más bello que tiene Aragua. ¿Te guste o no? Eso es lo más bonito. Ahora fíjate. Este es Lama, mira. Sí, yo sé, claro, amigo mío. Fíjate tú, le pidieron los estados de cuenta a los comerciantes. Y entonces están cotejando los ingresos en los libros. O sea, yo creo que esa auditoría le quita el 85% del tiempo al comerciante que cuando le llega la electricidad, aunque ya dijimos que no lo íbamos a hablar, puede trabajar. Entonces, vamos a ese esquema, vamos al otro esquema, el económico propio, el del ingreso de la casa. Cónchale, yo creo que hay que considerar medidas inmediatas que no generen inflación, por supuesto, hablando con la producción de dinero inorgánico y revisar qué ingreso de inmediatez o qué mecanismo se puede utilizar para que los venezolanas, aragüeños, aragüeñitos puedan tener comida en su casa. O sea, creo que es bastante difícil y también veo muchos alcaldes hoy, y eso también es otra crítica, que no salen, chicos. Están reposando en su casa, relajados. Y entonces le quieren dejar el trabajo a los demás. Se cogieron esa costumbre en la cuarta que salen nada más en elecciones. Entonces, bueno, me dieron a mi jabón para lavar. Y hay algunos que no, que se molestan. No, vale, porque es que aquí simplemente, y yo te lo digo, yo celebro cuando un alcalde, por ejemplo, hace la perforación de un pozo. Pero eso es su trabajo. Yo no tengo por qué felicitarlo. Yo celebro cuando un alcalde asfalta, que he visto que falta es la gobernación. Ya los alcaldes se hicieron los locos y entonces la gobernación es la única que está faltando porque yo veo las maquinitas. Yo las veo y uno pasa. Ustedes creen que uno no va, pero uno va, camina y ve y observa. Y entonces, los alcaldes hoy alumbran una calle y creen que tienen el problema resuelto. O sacan 2 cajas de medicamentos para un CDI cada 7 meses y entonces creen que el sistema de salud está resuelto. Y no hablo nada más de uno, hablo de todo. Porque aquí en Aragua uno le hace seguimiento a todo. Yo, por ejemplo, me conseguí al alcalde de Urdaneta en estos días y yo le dije, chico, ¿le pusiste agua a Samanito que no tenía? Y el bicho sí sabía dónde quedaba Samanito. El alcalde, vale. Ya va. Pero es que hay alcaldes que no saben ni siquiera dónde están parados, hermano. Bueno, ¿qué estás hablando de los alcaldes de oposición, vale? Hay que eres uno solo. Carlos, bueno, esos son miles de temas para debatir, ¿no? A mí me da un poco de risa porque bueno, es un buen debate de los alcaldes de lado y lado, es un buen debate incluso de la gestión. Estoy totalmente de acuerdo, un debate incluso hasta que es lo correcto felicitar, aplaudir, pero a los niveles de adulancia que a veces se pretende que se llegue totalmente un exabrupto. Es una posición bizarra porque ese es el trabajo. Claro. Tenemos que hacer lo que nos toca y que la gente nos lo reconozca el día de mañana para quienes pretendan alguna reelección. Sí. Ahí es el reconocimiento, pero no es público, no es condicionar a la gente, no es celebrar. Es la misma posición, ¿viste? Yo veía el showcero que ustedes tienen también en San Sebastián de los Reyes, que porque puso 2 barredoras haciendo un show que de paso es un regalo para San Sebastián, como que si eso sale el dinero de su bolsillo. Un dinero que sale de los impuestos municipales. Pero bueno, son temas a discutir, que hay que revisarlo, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, nosotros estamos en una fase, y quiero aislarme para seguir el diálogo, porque el debate es necesario, pero no vamos a caer en el diálogo, porque bueno, hay cosas que de lado y lado no están bien. Y si queremos arreglarlo, tenemos que reconocerle y avanzar. La presidenta ha anunciado un plan que se llama Venezuela Renace. Y eso no tiene tilde político, ni mucho menos está asociado a un partido político. Venezuela Renace es la reconstrucción de Venezuela. No solo venimos de una crisis política, una crisis económica, una crisis social, sino que también tuvimos recientemente un doble sísmico. Un doble sísmico que sin duda alguna tuvo un impacto
Mucho. Bueno, que se compara hoy con uno de los sismos o de los fenómenos sísmicos más fuertes, más contundentes en la historia de la humanidad que vivió Venezuela. Sí. Eso de seguro existirán algunos análisis científicos que luego le den la certeza de que sí lo es o no lo es. Pero bueno, estamos en esa fase de reconstrucción de Venezuela que va más allá de la reconstrucción física, de infraestructura, sino la reconstrucción real, integral de la República Bolivariana de Venezuela, y tenemos en esa fase de construcción. ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Qué consideran que se está haciendo bien? ¿Qué consideran que hace falta por hacer? ¿Y cómo ven esto una política que hoy más que nunca espera el pueblo de Venezuela que se cumpla de verdad con el objetivo, con la visión y con la misión con que se ha anunciado? Bueno, tú sabes que con el tema de Venezuela Renace, dentro de la oposición siempre ha habido una observación muy severa con la ministra Jacqueline Farías, quien además conocí en una reciente actividad en Guárico hace unos días atrás. Sin embargo, yo tengo que reconocer que he visto algunos movimientos que me dan y me vislumbran un desarrollo cónsono con lo que nosotros hemos venido demandando en algunos años, y era el profesionalismo y la falta de parcialidad política que había, la falta de imparcialidad política que había en todos los componentes de desarrollo del Estado. He visto el plan de desarrollo de esa Venezuela Renace, me parece interesante en el tema de infraestructura, sobre todo quienes creemos que este país tenía rato sin que el desarrollo de la infraestructura se tomara en cuenta para que se pudiera dilucidar el tema del desarrollo económico, porque nosotros sí creemos fundamentalmente en que la economía parte desde el punto de desarrollo y en una de sus vertientes, que es la infraestructura. Ahora, si nosotros decimos hoy que vamos a hacer, lo primero es atender a los afectados. Yo creo que los afectados, por ejemplo, en Girardot, que fue el municipio más afectado, por lo menos en Aragua, y bueno, Girardot y Mariño, nosotros estamos totalmente claros que esos planes van a ir de la mano con eso. Pero ahora, más allá de atender a los afectados, Venezuela debe renacer en la manera de cómo lleva la administración pública las cosas, y con muchísimo respeto yo te lo puedo decir hoy. Nosotros decimos cuál es el esquema que está planteando el partido de gobierno, si es un esquema netamente partidista o un esquema de inclusión. Si tú me dices a mí hoy, ¿ustedes participarían en la misión Venezuela Renace o en el programa de Renacimiento de la República? Yo me podría atrever a decirte que quizá hay esquemas que uno se limitaría por corte política, pero siempre la voz de nuestro sector es importante que sea escuchada. Por ejemplo, fíjate, nosotros antes íbamos ustedes no escuchaban a la gente del norte de Maracay en una época, o por lo menos, bueno, a usted no le gustaba llevar agua, yo sé por qué no le gustaba llevar agua, pero hoy la de Baceragua está atendida por las instituciones del Estado, que es muy distinto a que la atiende el partido, ¿no? Claro. Pero ha sido una conversación gradual y con muchísimo respeto. Ojo, yo te tengo que reconocer, por ejemplo, que gobernación, alcaldía, esas comisiones mixtas estuvieron en el edificio donde yo vivo y atendieron. Gracias a Dios, no hubo pérdidas humanas, hubo problemas de infraestructura, pero sin embargo fue atendido. Ahora, ese punto del diálogo, ahí es a donde tiene que arrancar el diálogo, chicos, con la gente de a pie. Mira, Carlos, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para que incluso una de las políticas que ha desarrollado la presidenta encargada después de lo sucedido el 3 de enero, que sin duda alguna más allá de hacer mella sobre el dolor para quienes queremos, adoramos al presidente Nicolás Maduro, y hacer algarabía sobre la invasión a Venezuela para quienes eso lo celebran. El 3 de enero marca un antes y un después, es un punto de inflexión sobre la política
venezolana. Y la orientación que ha tenido la presidenta encargada es la unificación, la unidad, la unión, la reconciliación de Venezuela toda, de los venezolanos y venezolanas, y por supuesto implementó una política que llamaba la peregrinación, se llama la peregrinación, que no es más que encontrarse con todos los sectores, más allá de los partidos políticos. Incluso yo le invierto mucha fe a eso porque yo siento que los problemas de Venezuela son generados por los políticos, más nada, Sí, sí, y lo paga la gente, Dios los nos políticos. perdone. Los Yo iba a políticos. decir una aberración, pero no puedo decir. Pero es lo político, o sea, todo lo que nosotros estamos viviendo y padeciendo hoy es por supuesto por el aislamiento y atornillamiento de las posiciones políticas muy radicales, muy extremistas. Ahora, estamos nosotros en una fase, bueno, de un lanzamiento político. Y en esa peregrinación, en ese ejercicio de peregrinación, nosotros teníamos una máxima, una premisa, que era una Venezuela sin sanciones. Que cuando yo escucho a muchos dirigentes hablar, querer, honrar y amar a Venezuela, bueno, yo veo que pocos hablan de las sanciones. Y en ese ejercicio de las sanciones muchos se desmarcan. Y que en ese ejercicio de las sanciones todo el mundo señala, por supuesto, el impacto de las sanciones, pero nadie asume responsabilidad de quienes la pidieron, quienes la solicitaron. Ahora, eso es un buen tema que también quisiera Pues bueno, conversar contigo. pero es que ¿Cuál es la posición de primero Venezuela y de Nosotros Carlos somos- Ordelis sobre las sanciones? bueno, en ¿O te primer vas a desmarcar No, como no, todos no, los no. Yo soy nacionalista. Claro. Y como yo soy nacionalista y patriota, yo te puedo decir que las sanciones nosotros nunca estuvimos de acuerdo. En el 2018 se autojuramentó alguien. Y no lo voy a nombrar para no generar más El polémica. 19. El 19 fue. 19. Ah, sí, porque nosotros lo raspamos en el 20, cierto, tienes razón. Y nosotros dijimos, estamos en contra de las sanciones en el 2020. Posición que lo dijimos públicamente, porque cuando se empezó a hacer esa política de intervencionismo, o por lo menos algunos nos empezamos a dar cuenta que había una política de intervencionismo que nosotros no avalamos. Yo fui director de Relaciones Internacionales, recibí en el año 2020, y cuando yo veo el informe y veo los correos electrónicos que tenía la Dirección de Relaciones Internacionales, había instrucciones de la embajada de un país hasta diciendo a quién del cuerpo diplomático que estaba acreditado en Venezuela se invitaba y a quién no. Fue injerencia. Claro. Eso no lo entrego. Nosotros nos desmarcamos en lo absoluto de eso y nos llamaron chavistas, nos llamaron alacranes, nos dijeron que eso era pecado, que nosotros le estábamos tirando piedra a los aviones. Sencilla y llanamente, cuando yo no estoy de acuerdo. ¿Cuándo fue la tapa del frasco? Cuando el COVAX. Aquí a la gente se le olvida que los mecanismos de pago para las vacunas, aún el país teniendo dinero para pagarlas, no tenía cómo pagarlas, y había un recurso afuera que controlaba esa asamblea que está sentada hoy ahí y que todavía controla, y no la pagó. Y vino Rusia y hizo la operación financiera para eso. Entonces, ¿quién puede estar de acuerdo con el tema de las sanciones? Lo que pasa es que aquí a algunos no les gusta decir públicamente que las sanciones han sido dañinas. Que si las sanciones eran para tumbar el gobierno, miren, yo lo veo ahí todavía. Y vamos al caso. Al final, las sanciones no le hicieron daño ni a los jefes del gobierno, ni a los jefes de la oposición. O los jefes de la oposición más bien se benefician con eso. Bueno, pero es que esos son mecanismos creados precisamente por ellos mismos. Hablo de los que le crearon sanciones. Porque fíjate, aquí nadie sabe cómo funciona. Pero aquí hay implementadoras que ejecutaban los recursos de los 6. Mira, pero ustedes no formaban parte, ustedes fueron parte también, no se pueden deslindar. De seguro el año 2020 tuvieron una posición distinta a el impacto de la sanción. Las sanciones vienen del 2014, 2015, 2016, Claro, pero la cual lo promovieron esos partidos, todos los partidos que militaban, que formaban parte de las distintas bancadas, esa Asamblea Nacional, bueno, estaban en la misma ruta. Bueno, en la misma ruta en el la caso Carta del hijo de Interamericana. Lubia, estás pelado. Porque yo en el 2015 fui en contra de la Mesa de la Unidad. Y por ahí están los números. Y están las pruebas. Porque jamás se podía competir. Fíjate tú. Tú nunca fuiste de la MUC.
No, sí fui a la MU, ¿cómo no te voy a decir que no? Claro que sí. Yo fui a la MU, Ismael García fue mi candidato, Karin ¿Qué te llevaba a ti a apoyar a Sarnova, Ismael García? Richard Mardo. ¿Pero qué Ah, te llevaba a apoyar a Ismael García? de verdad. Claro, pues O sea, tú me haces esta pregunta a mí a las 9 de la mañana Claro. de un lunes, chamo. ¿Qué te llevaba a apoyar a Ismael García? Mira, chicos, no te puedo decir, no te puedo decir que me generaba algo bueno. Lo único es que había que construir una alternativa en contra del gobierno. Y resulta que cuando tú crees y tú escuchas a alguien que descalifica, apunta, señala y denuncia, tú dices, bueno, debe tener una moral solvente. Y después cuando sigues derecho y cruzas a la izquierda y tú ves que Luis Ortega es su manager, entonces ya tú sabes que ahí no, o sea, ahí no es, pues. ¿Qué pasa aquí? Y yo no hablo de reclamar liderazgo, sino que aquí tenemos un problema como venezolanos. Y entonces dice, yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado cuando yo salgo a caminar y sale uno a buscar el botico, chicos, como uno tiene que salir a buscar el botico y después escucha a la señora y dice, ay, ese lo conocerán en su casa porque yo no sé quién es. Y después ves esa gente en el Facebook escribiendo a la vieja que te dijo eso. La vas a ver, o la señora, porque entonces ahora la gente está con el tema de la misoginia y entonces se confunden los términos. Ay, pero este país necesita gente nueva. Pero cuando sale la gente nueva, no lo conocen ni en su casa. Entonces, este país es contradictorio a todo término. Sí, fuimos a elecciones apresuradas. Sin embargo, por ejemplo, yo te puedo decir a ti, desde el año 2014, este servidor que está aquí, satanizado dentro de la oposición radical, satanizado además porque sí he creído en la conversación. En el 2014 yo conversé con el gobierno regional porque habían personas detenidas injustamente. Y cuando te hablo de detenidas injustamente es que eran personas, porque en la oposición somos como niños. Como niños. Sí, y te voy a explicar por qué. Cuando viene un líder máximo, supremo, y dice que hay que hacer esto, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, la gente va y lo hace. Inocentemente, por eso te digo como niños, porque la inocencia en los niños existe. Y cuando tú ves quiénes son los detenidos, son los niños, no los que lo ordenaron. Te voy a echar un cuento. En la cancha de Basaragua es famosa. Ahí yo he tenido tres actividades, tres anécdotas tengo. Pero la primera fue cuando Enrique Capriles llegó de candidato en 2012, que vino Adrison a caernos a piedra. Y entonces yo, Adrison, si tú estabas conmigo en la universidad, ahorita me vas a caer a piedra. No, esto es política. Y salí yo con otras 2 piedras también, pues, y nos caemos a pedrar. Pero hay una que nunca se me va a olvidar. De esa Asamblea Nacional de 2015. Había una Asamblea de Ciudadanos y llega un diputado ADECO de aquí de Aragua y dice, yo se los dije, los verdes, los militares están con nosotros y nosotros, pero eso hace 11 años atrás. Y yo llego y, ajá, pero y van a venir, se los van a llevar todos y los van a matar. Y yo llegué y yo en plena asamblea me levanté y me salí. Porque la gente se quedó mordida ahí emocionalmente. Y generaron esa necesidad de cobrar venganza. Entonces esa clase media, que fue disminuida al punto de no tener para comprar la batería del carro 2010, porque se pudieron comprar un carro de agencia, empezó a querer drenar con violencia. Ustedes usan la palabra inoculada y entonces a uno se la inhibieron. O uno se la inhibe en el lenguaje porque entonces dicen que uno es chavista porque uno dice eso. Entonces uno les dice, les sembraron en el corazón la necesidad de que haya venganza. Un chavista, tú tienes cómo defenderte. Un chavista jamás en la vida apoyaría a Ismael García. Lo hiciste, ya con eso te desmarca el chavismo. Pero es que ese chavista viene de allá. Pero no es chavista. Está bien, pero viene de allá. Mira. Eso es como, por ejemplo, yo veo a uno haciendo denuncias y a mí me da risa. Porque entonces después le publicaron la cuenta bancaria de donde salen los reales para que hagan las denuncias. Ay, entonces tú dices, bueno,
Ahora, yo no sé, porque es que yo no sé si apoyarían a Ismael García, porque es que Ismael es tan habilidoso que a lo mejor mañana se cuadra con él, si uno no sabe. ¿Tú te imaginas? No va a suceder. A mí se tiene que cuadrar con Venezuela, con los partidos de gobierno difícilmente pase. Y no porque no sea capaz él, es que simplemente nosotros tenemos decencia. Y siempre buscamos mostrarle al país gente de verdad con honor, gente de verdad con prestigio y Yo creo que ustedes han entrado desafortunadamente. algo que le tengo que reconocer yo al PSOE es la renovación de cuadros. Mira, vamos a hablar de la MUC. Nosotros estamos llegando, mira, nosotros estamos llegando ya a los finales para los últimos minutos de nuestro programa. Vamos a despedir las emisoras, pero vamos a seguir en vivo por redes sociales. Ah, que estamos en emisoras en vivo. Claro, estamos en 12 Ese emisoras. teléfono debe estar que se revienta. Entonces, bueno, nosotros agradecemos a todas las emisoras. Son Muchísimas las gracias. 8:57 de la mañana. La invitación es a sintonizarnos nuevamente el próximo lunes de 8 a 9 de la mañana. Gracias a todas las emisoras que lograron e hicieron posible esta nueva edición 193. Nosotros seguimos en vivo por nuestras redes sociales y queremos hablar de la MUC y con esto no estimular. Tú fuiste parte de la MUC. Sí, vale, claro que sí. Y ahorita quiero hablar de ella porque justamente ayer estaba revisando la palestra. Yo también me actualizo a través de las noticias, trato de buscar buenas fuentes y vi recientemente a Vladimir Villegas, ¿qué se llama? Sí, Vladimir. Que es hermano de Bernet. Vi a Vladimir hacerle una entrevista a Stalin González. Incluso hablándolo y pechándolo también sobre su posición de la MUC. También Stalin se escurre un poquito como que si no fuese parte o no fuese sido cómplice de las acciones de la MUC. Pero veía también a otros dirigentes de la oposición hablar de la MUC, la Mesa de la Unidad Democrática, como hoy, con una nueva dimensión, pero hablan sin la unidad. Es una mesa democrática sin unidad. Y veo hoy la posición de un partido que está, por supuesto, convocando permanentemente a asediar Venezuela para poder, desde la incomodidad, la indignación, convocar a reagrupar, a reordenar ese partido. Pero también vemos una mesa de diálogo con hombres y mujeres que estaban en la MUC, que son dirigentes de Primera Justicia y Voluntad Popular, que eso no es ningún Primera Justicia amigo, ni Voluntad Popular amigo, son Primera Justicia y Voluntad Popular los enemigos de Venezuela, los que crearon esos partidos con los fondos de PDVSA. Ahora, ¿cuál es la posición de... ¿Y quién firma el cheque? ¿Cuál es la posición hoy de Primero Venezuela en cuanto a la mesa de la unidad? Bueno, vamos a arrancar desde el término. Hoy no se llama Mesa de la Unidad, se llama Plataforma Unitaria Democrática. Esa es la misma gente que en el 2012 fueron a sentar con la OEA, la Coordinadora Democrática, Henry Ramos Alú, César Pérez Viva. Después de la Coordinadora Democrática vino la Mesa de la Unidad Democrática, Ramos Alú, César Pérez Viva, etcétera, los mismos. Después vino el Frente Amplio Venezuela Libre, Ramos Alú, Pérez Viva, los mismos. Y hoy viene la Plataforma Unitaria Democrática, Ramos Alú, Pérez Viva, y lo mismo. Es el mismo mono con diferentes cachimbos, como le llaman algunos en sus dichos. No tengo claro cómo es el dicho, ojalá me corrijan si está mal. Fíjate, lo primero. Eso es una coalición electoral. La unidad es una coalición electoral, donde coinciden los partidos políticos de las corrientes de oposición radical hoy. Nosotros nos separamos de la Mesa de la Unidad Democrática. Los dirigentes de todos nuestros partidos son disidentes de esas organizaciones políticas con las cuales no comulgaron el ejercicio de esas políticas abstencionistas. Ahora, nosotros sí fuimos parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Yo sí caminé a la Mesa de la Unidad Democrática en Aragua. Yo sí fui, entré, salí, caminé, estuve en marcha, contra marcha, recontra marcha. Llegó el momento en que el gobierno tiene la disposición a la conversación para salir del atolladero político donde estaba. Muchos no quisieron sentarse. Es todo o nada y siempre quedamos en la nada. Entonces, ahí es donde viene el proceso de recomposición, porque es que en política tú vas estudiando los escenarios y según los escenarios vas viendo en el orden de prioridades. Ciertamente nosotros acompañamos algunas cosas, después nos enteramos de otras. Por ejemplo, ese gobierno
paralelo que armaron desde la Asamblea Nacional en el 2019. Maneja una cantidad impresionante de recursos fuera del país, cosa que no le llegó a los venezolanos. Entonces tú empiezas a disentir. Porque, por ejemplo, yo tengo un amigo que es de Voluntad Popular Radical, de ese Voluntad Popular de Leopoldo López para arriba y para abajo, Ismael García y toda esa gente. Y necesitaba una operación para acá. Y ellos dijeron que no tenían recursos como ayudarlo. Y yo, bueno, sí, bueno, tal. Y después, a las mismas fechas, ahorita, hace una semana, me llegan a mí las pruebas de la cantidad de dinero que manejaron esas personas. Y eran más de 2, 3 millones de dólares al mes. Y me dio mucha tristeza porque, bueno, yo no sé si mi amigo se salvaba o no se salvaba con la operación, pero por lo menos se alargaba un ratico más la vida en caso de que fuese eso. Entonces, cuando tú ves ese nivel de desconsideración en las personas, tú dices, no, ¿cómo va a controlar el Estado o cómo voy a compartir gobierno si, por ejemplo, uno ve una persona que tiene una necesidad y tú tratas de solventarla? Y si no tienes cómo, le dices, bueno, no tengo, bueno, soy gobierno, pero si no fuera gobierno, no trates de resolver. Ahora, el contraste de la mesa de la Unidad Democrática de lo que hoy está, si hay una división, ahí es un seccionamiento a la oposición. Lamentablemente hoy hay 4 sectores. Y en el país hay 4 sectores. Está el sector de 20 Venezuela solo, está el sector que está sentado en la mesa de la mesa de diálogo, que son de Primera Justicia y Voluntad Popular. Pero esos no son los mismos de 20 Venezuela. Sí, no. ¿Cómo no? Están Pero los juntos. mismos que apoyaron al mundo. O sea, Está bien, pero es que el problema está en que, como te estoy diciendo, es una coalición electoral. Entonces ellos andaban juntos. Pero entonces, como cada quien va por sus propios intereses, juntos se pero no separan. revueltos. Supuestamente no revueltos, pero para mí mañana ellos salen otra vez juntos, igual que muchos de los que yo estoy viendo hoy, que tienen un mensaje o un lenguaje de conciliación en el país. Es mentira. Porque hay 2 agendas. Los que están sentados en esa mesa tienen 2 agendas. Tienen la agenda que tienen con el gobierno nacional. Yo no veo algo, yo no he visto que el Departamento de Estado norteamericano se haya nombrado intermediario en esa mesa. Creo que es una mesa nada más para venezolanos y que solamente están los venezolanos, y eso yo lo celebro. Lo que pasa es que aquí hay 2 clases venezolanas, los vivos y los pendejos. Entonces cuando sale uno o sin lo que quería, entonces dice, no, es que los otros son malos, porque aquí nosotros somos muy buenos para armar discursos. ¿Cuáles son los 4? Ajá, entonces decimos, está ese sector, está el sector de la MUD solo, que solamente nombra a la jefa de 20 Venezuela para tener números, y estamos nosotros, que es la alianza. Pero ¿y ese sector de la MUD quién lo agrupa? ¿Quién lo dirige? Acción Democrática de Ramos Alú. De Ramos Alú. Creo, tengo entendido que hay... No lo tengo claro ahorita quiénes son los que están ahí. Andrés Velázquez, que es la causa R, y 4 o 5 más. Pero es que eso es una repartición muy inteligente. Eso está acordado. Créeme que eso está acordado. ¿Por qué está acordado ahí? Si pasa esto, encabeza Ramos Alú. Si pasa esto, encabeza la señora. Y si pasa esto, encabezamos nosotros, los que estamos en la mesa. Pero es que no solo eso, sino que ahora también Leopoldo López es candidato a presidencia. Entonces tú me dices a mí, ajá, pero estos 3 están divididos en un por si acaso. Es una coalición electoral que junta los votos, pero que cuando le toca responder a sus propios intereses, estos 3 lo hacen. Y 4 que somos nosotros, que no les gusta, que nos llaman chavistas, que nos digan lo que quieran. Pero nosotros existimos, somos una realidad política. ¿El partido Lápiz en qué coalición está? Ay, chico, tú eres malo, ¿cómo tú vas a hacer ese estado? ¿Qué lápiz? Es lápiz. ¿Es una quinta coalición entonces? No, eso no es una coalición, no tienen los argumentos ni la estructura política para hacer una coalición. Antonio Carri es él, chacho, y Aula Arau. Ellos son 3 nada más. Una persona que me dices a mi lápiz, está bien, pero es que yo vengo de Copey. Yo estuve en Copey. Yo nací en Copey. Mi familia, mi mamá. Todos tenemos orígenes. Tú me imagino que, bueno, tú, no, la edad tuya no te da para haber estado en la 4ª.
tú eres chavista toda la vida. Bueno, siempre te he visto de chavista, pero fíjate. Estuvo ese muchacho en Copey, estuvo en AD, su papá es jefe de AD. Peleó en Copey, peleó en AD, peleó en todos lados. Total que tuvo que hacerse su propia casa para soportarse él mismo y se ve con el espejo y pelea con él. Ahora dime qué significado, o sea, ¿qué tiene el lápiz de significativo que me puedas decir hoy que han hecho en función de los intereses del país? No hablemos de gestiones de gobierno, hablemos de gestión política. El grupo de amistad de Estados Unidos-Venezuela, dentro del Parlamento. Tú sabes, tú y yo sabemos, bueno, yo que manejé los grupos de amistad en el Parlamento sabemos que no se maneja así. Ahora, lápiz es como va viniendo, vamos viendo. ¿Me entiendes? O sea, un día estoy con Dios, otro día estoy con el diablo. Y bueno, tú y yo sabemos que en política quien carece de posturas claras, pues se lo termina llevando la corriente y el mar lo pierde hacia adentro. Cuando me hablas a mí de Enrique Capriles, o cuando me hablas a mí de ese sector que está ahí, esto es el grupo de Manuel Rosales, ellos lo que están esperando una elección. En la asamblea está Unión y Cambio. Eso no lo nombras en ninguna de las 4 coaliciones. Pero es que Unión y Cambio es de la MUD. También. Claro, es estratégico, es lo que te estoy diciendo. Ellos participaron en un proceso a ver si ganaban unos curules. Si ellos no hubiesen ganado unos curules, ellos salen a decir que el sistema electoral es satánico, fatídico, les hicieron trampa, los rasparon, los persiguieron, etc. O sea, pero ¿por qué no? O sea, yo trato de entenderlo y siempre asumo de que es que, con el respeto que te mereces, siento que todos son unos oportunistas en función al momento. Sí, y por eso, pero bueno, sí. como Unión y Cambio, un partido que incluso creo que fue creado para participar en las últimas elecciones parlamentarias. O sea, trae algunas secuelas de organización. Trae algunas secuelas de organización, pero su auge está en este ejercicio parlamentario. ¿Cómo se desvinculan de la MUD? Ahí incluso hay dirigentes de un nuevo tiempo. Veo a Guanipa, Pablo Pérez, o sea, son dirigentes que vienen de la MUD, que intentan deslindarse porque no tienen la misma posición de la MUD. La MUD no participó en elecciones más nunca. No, pero es que ellos no buscan deslindarse. Tú les escuchas a ellos decir que no están de acuerdo con la MUD. Lo que marcan una posición distinta, pero ellos nunca han dicho que no son de la MUD. O sea, que tienen a cada uno cubriendo una base distinta. Pero hermano, todos esas estratégicamente lo cubren así, no son de una sola cara. ¿Tú llegaste a ver Juego de Tronos? No, bueno, yo los invito a ver Juego de Tronos y vayan a Valar Morghulis. Y entonces entraba y había una pared con muchas caras. Entonces el tipo usaba una cara pues, según lo que necesitaba. Ahora, ¿qué pasa? Es la misma situación por la cual en el año 2009, 2010 más o menos, que se empezaron a definir las candidaturas, todos querían ser diputados. Después todos fueron diputados y venían las elecciones a alcaldes y gobernadores y entonces de los 100 diputados que metía la oposición, 85 eran candidatos a alcaldes y a gobernadores. Entonces, siempre es el mismo margen de repetición de los esquemas. Entonces, tú llegas hoy y tú dices, bueno, ¿hacia dónde vamos con el tema de la recomposición política? Nosotros, cada quien ha fijado su postura. Yo he podido ser diputado de la Asamblea Nacional en el proceso y no fui. Porque no la aspiraba, porque es que además no me gusta el parlamento mucho, pues. Si me toca algún momento, bueno, Dios me mandará y me dirá cuándo. Pero en ese momento yo no estaba de acuerdo con ser candidato a la Asamblea Nacional y no fui, porque yo aspiraba a otra cosa. Entonces, si nos demarcamos, ay, pero es que en la Asamblea Nacional hubieses hecho esto, y hubieses aprovechado a hacer esto, y digo, no, pero es que no creo que no haya quien no pueda cumplir el rol o de las ideas que uno tenga para los aportes. Nosotros llamamos a los diputados a nuestra bancada y le decimos, mira, yo creo que esto está pasando así, asado, y ellos lo hacen tranquilamente, sin problema, y hacen los planteamientos. Mira, estoy leyendo las noticias aquí, hace unos 25 minutos un temblor de 7.4 en Colombia, ¿verdad? ¿Cómo? ¿En el Chocó? En la región del Chocó. Bueno, complejo todo eso, ¿no? Tú sabes que me estoy empezando a creer cosas. ¿Cuál? Cosas conspiranoicas, bromas, no sé qué, tal. Mira, que yo estoy leyendo aquí, ¿tú sabes por qué me doy cuenta? ¿Por qué? Que la gente me dice, coño, de pinga tu invitado, trajo hasta terremoto. Yo, ¿de qué hablas?
Ay, qué salado el pobre negro. ¿De qué habla? Bueno, un terremoto, sí, 7:34 aproximadamente, un terremoto de 7.4. Está temblando. Inicialmente Pendiente. localizado en San José Palmar, El Chocó, en una zona cercana a los límites con Risaralda y el Valle del Cauca. Imagínate tú, bueno, nuestra solidaridad. Se sintió en Maracaibo, Caracas, San Cristóbal. Mira, vamos a ir cerrando este programa. Tenemos una gente ahorita a las 10. En toda esta conclusión, dentro de todas las incongruencias, actitudes de todas estas bancadas opositoras, de seguro nosotros hacemos mención siempre a reconocer nuestras fallas. Nosotros como gobierno también las hemos reconocido. El presidente Nicolás Maduro insistentemente lo hizo, convocó al diálogo, y hay quienes siempre han señalado nuestra forma de relacionarnos con partidos de la oposición, y hay precedentes históricos que nos permiten mostrar lo que históricamente hemos sido. En el año 2002 secuestraron y le dieron un golpe de estado al comandante Chávez, presidente en funciones, y mientras muchos querían, yo estaba muy niño, pero mientras muchos querían que bueno, que se pasara la factura a todos aquellos que se prestaron para semejante acto de golpe de estado, el presidente Chávez sacó un Cristo, los perdonó y los convocó al diálogo. Y luego lo hemos vivido siempre, persecuciones. Yo creo que ese ha sido el error. En ese, nosotros vamos a seguir cometiendo ese mismo error. Creemos en la gente. Lo respetamos. Y creemos en la gente. Algún momento va a pasar. Y veíamos a quienes llaman la paz. Yo estos días veía los documentales de Enrique Capriles, siendo alcalde, quienes llamaban la paz, asaltando, se metieron en la embajada de Cuba. asaltando la embajada de Cuba y cayéndole a cachiporrazo al ministro del momento, embajadores del momento. Bueno, eso es lo que le espera a una Venezuela si llegase a gobernar gente radical como esa, que se visten, pero es que nosotros que incluso usa lo que pueda pasar de aquí para adelante. Yo soy crítico inmensamente de la Iglesia Católica y soy católico. Mi mamá me enseñó a creer en la Iglesia Católica más allá del cura. Mi mamá. Mi mamá no está viendo, yo puedo hablar aquí, ¿verdad? Yo soy profundamente católico. Lo que falta es que la jerarquía eclesiástica le preste la sotana a estos dirigentes. Pero estamos en diálogo, no podemos seguir alimentando incomodidades. En el año, bastante daño le ha hecho, insisto, los atornillamientos políticos a esta sociedad venezolana. Y el presidente Nicolás Maduro en el año 2018 también intentaron asesinarlo. Y el presidente Nicolás Maduro 2 días después estaba llamando al diálogo. Muchos de esos dirigentes que de paso, después de semejante acto, fueron beneficiados por una decisión política y que hoy están militando nuevamente en la extrema derecha y que siguen con la misma actitud y siguen señalando y no reconocen ningún gesto por parte del gobierno. Y ha pasado históricamente. Cada vez que la medida se pone chiquitica, bueno, siempre buscamos salidas en función al bienestar de nuestro pueblo. Y incluso me fui el 2018, por si ponemos unos años antes, en el año 2017, en los momentos más complejos, donde se agudizaba la escasez, donde se agudizaba, bueno, todo el desabastecimiento de alimentos, de medicinas, que también fue auspiciado por esa asamblea, la cual ustedes formaron parte en el año 2015, 2016, que su intención no era... En el 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, a mí no me dejaban pasar ni por la puerta de Pajarito. Pero como partido, formaban parte de lo mismo. Claro. Y uno no puede lindarse de lo personal. Es como que yo diga, bueno, es que yo no estoy de acuerdo con lo no. Nosotros somos uno solo. Lo que haga el alto mando político, lo que oriente la presidenta Delcy, el jefe Jorge, el capitán Diosdado, son instrucciones para nosotros y por supuesto suscribimos cada una de sus acciones y nos sumamos con mucho compromiso y disciplina. Ahora, en el año 2017, cuando la cosa se puso chiquitica, que también fue intencionado, que esta oposición que hoy se está sentando quisiese mostrarse como que si eso no existió nunca, las sanciones del bloqueo, fino, bastante daño le hicieron, pero luego generaron una agenda política con ese poder que alcanzaron, que era el poder legislativo, una agenda política para derrocar un gobierno también en funciones, que le daban 6 meses y bueno, ya hoy van por 6 años, pero del 2020 para acá, sin contar los del 2015 hasta el 2020. Esa misma agenda política con esos mismos dirigentes que hacía mención Ramos Alú, su primer presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, hasta que firmó pues de desacato. Entonces, toda esa agenda política trajo consigo una polarización política que el extremismo convocó a las calles y tuvo deceso de hombres y mujeres. Esto ya lo sacaba con un hermano alcalde. Nosotros tenemos que sacar cuántos han sido los fallecidos en Venezuela.
producto de la polarización política, hablando de los últimos 40 años, pues ni siquiera hablando... No hablas de los 40, pero habla de los 40, así, para no hablar solo lo de la revolución, para que no sientan que nos estamos victimizando. Son números superiores, que pudiesen ser números superiores a cualquier guerra de las actuales, en el contexto actual. ¿Cuántas personas han muerto producto de la polarización política y las convocatorias, los llamados a descargar la rechera, los llamados a la salida, los llamados hasta el final, y pare de contar? ¿Cuántos han fallecido? ¿Cuántos han muerto en función de ello? Y la solución del presidente Nicolás Maduro en su momento fue convocar a una constituyente, un instrumento, una fórmula adscrita allí en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y veíamos cómo, bueno, se convocó una constituyente donde podían participar todos. Pero como nos ha sido muy fácil, porque quisiera ser grosero, pues, pero el miniminismo de la dirigencia política de oposición ha llevado a la sociedad venezolana, incluyendo su militancia, que donde no lo convoca, donde alguna acción no es convocada por la oposición no participa, no le da validez. Bueno, la constituyente ganaron hombres y mujeres que no todos eran militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero suscribieron, se sumaron, participaron, ganaron, y un día después pudimos estabilizar al país con por supuesto, acciones de paz. Eso fue 2017, 30 de julio, ya el 1 de agosto no existía una guarima en el país. La constituyente hizo una fórmula que utilizó el presidente Nicolás Maduro como pacto de reconciliación nacional, que va más allá de los partidos políticos. Sí, yo entiendo claro, totalmente ahí yo estoy totalmente de acuerdo con la reconciliación nacional no es entre los partidos políticos. No. ¿Por qué? Porque nosotros también, como sociedad venezolana, hemos permitido que los partidos políticos dirijan la sociedad a su manera y a su antojo, y por eso estamos como estamos, donde los partidos políticos están caminando en función de sus intereses y el resto, que es la mayoría de la sociedad venezolana, buscando resolver sus propios problemas. Claro, pero es que fíjate que cuando en estos días yo estaba en una conversación con un industrial, y el industrial me dijo, pero es que nosotros no hemos tenido la oportunidad de ser escuchados. O sea, directamente los industriales, tenemos que usar intermediarios a los políticos. Y ahí es cuando vino una de las correcciones, cuando se estaban constituyendo las mesas de comisión, diálogo, paz, entendimiento, de las 1500 mesas que ha habido de conversación, donde se tiene que meter el sector industrial. Y donde la masa sindical hoy, una masa sindical real, no una masa sindical que responda a los intereses de los partidos políticos, que es la que ha venido supuestamente preponderando en el liderazgo. Pero esto es una cosa impresionante. Este es el único país que tiene sindicalistas sin masa trabajadora. Eso pasa, pero bueno, y eso también políticamente uno lo entiende, no es lo correcto, pero uno lo entiende porque lo que hacen es siempre disfrazar a algún hombre como dirigente sindical, lo sueltan para la calle, lo ponen a hablar, pega 4 gritos, y su consigna siempre es elecciones libres, un gobierno de transición, y todo ese sí que traen ustedes del año 2018 para acá. Y nosotros tenemos que hacer mucha fuerza en esto, bueno, porque ahorita incluso con la energía eléctrica, yo me ponía a revisar, bueno, la lucha de la energía eléctrica, que la gente salga para la calle molesta, es válido, es posible, eso no es nuevo, más bien ahorita la gente no sale a trancar calles, con esto no estoy invitando a la gente a trancar las calles, pero eso ha sido histórico, la gente sale y expresa su molestia, su inconformidad, sí, claro, su incomodidad. ¿Sabe qué es lo malo? Lo chimbo, incluso usando términos coloquiales, lo balurdo. Bueno, que partidos políticos intenten aprovecharse de eso. Y sale la gente a trancar la calle por una incomodidad, y salen los partidos políticos que no son la fuerza convocante, porque yo no he visto ningún partido político convocar 200, 300, 500 personas por un problema en un barrio. No ha pasado, pero son los que después lo publicitan, lo publican, lo comunican en sus redes sociales. No son los convocantes. Y yo pongo ejemplo incluso el salario. Las marchas por el salario. Bueno, sí, el que pueda salir a la calle, eso está en el marco normativo de esta sociedad venezolana. Pero ahora, ¿quiénes intentan luego aprovecharse de toda esa convocatoria? Gente que de verdad sale porque, bueno, quiere un mejor salario, tiene incomodidad, inconformidad con el que tenemos. Que no son convocados por partidos políticos, pero luego llegan ellos como la cereza del pastel a dirigir. El tema de salario termina con un cartelito que dice elecciones libres, un gobierno de transición y tal. Lo mismo está pasando con la energía eléctrica, y yo quisiera enviarle con esto un mensaje a todo el pueblo de Aragua. No permitamos que partidicen la lucha. No permitamos que partidicen la incomodidad, inconformidad, indignación o molestia. La realidad del sistema eléctrico sí, es única. La conocemos, la padecemos, y a todos nos da, a unos más que otros, unos niveles de incomodidad, de molestia. Y si usted quiere salir a la calle a manifestar su incomodidad, puede hacerlo. Eso está en el marco de la norma, en el marco de la Constitución, siempre y cuando sea respetuosa y pacífica su protesta. Ahora, no permitamos que vengan politiqueros de ningún partido político a protagonizar
esa acción, porque es allí donde vamos todos a partidizar la acción. Y es allí donde los partidos políticos van a buscar unos a defenderse y otros a actuar. Nosotros tenemos que entender que la situación del sistema eléctrico nacional es una realidad que debemos afrontarla con mucha conciencia, y para eso, bueno, hay un despliegue del gobierno, no es de un partido, es un despliegue del gobierno con toda la sociedad venezolana hablando sobre la realidad del sistema eléctrico nacional. Ahora, quienes convocan a la calle, quienes utilizan después su bandera política, agarrando con esto, incluso me sirve de reflexión. Yo le decía a la gobernadora, nuestra gobernadora estaba muy pendiente, haciéndole seguimiento, a pesar de que intentan satanizar a nuestra gobernadora más bien está pendiente de que en cada uno de los espacios de Aragua, donde hay alguna protesta, alguna manifestación pacífica, se le respeten los derechos a los ciudadanos. Y yo le decía, mira, ¿sabes qué me alegra a mí? Que la única razón para estar en la calle que tiene la oposición venezolana, por lo menos esa oposición radical que trata de mostrar las acciones en sus redes sociales que no son convocadas por ellos, que lo único que tengan hoy para hablar de política en la calle es el sistema eléctrico nacional. No tienen más nada, pero es que no tienen más nada que ofrecerle al pueblo de Venezuela. Bueno, si la energía eléctrica... Ese sector. Bueno, ese, pero yo estoy hablando de ese. Si lo único que hacen hoy es aprovecharse de la molestia de 15, de 20, de 40 personas en un barrio por la energía eléctrica, y vienen los dirigentes, los bravucones estos que hablan solo en redes sociales, porque esa es una moda ahora también. Salen los superdirigentes grabándose unos videos en una plaza solo, sin nadie a los lados. Bueno, pero no lo recibieron. Entonces uno ve todos esos dirigentes y son hasta risibles. Bueno, ¿por qué no se meten de lleno en cada uno de los problemas? Yo no veo a ninguno metido en un barrio. Yo los veo ahora utilizar unos pseudo-influencers que simplemente se aprovechan de las intenciones del algoritmo que están diseñados para eso, para atacar a la revolución bolivariana, al gobierno de Venezuela. Usan esos pseudo-influencers de pacotilla, bueno, para enviarle algunas debilidades que tienen una comunidad. Pero yo nunca he visto un dirigente de esa oposición radical en un barrio metido ahí en el medio del hueco, del colector caído. Nunca lo he visto. No, de los radicales no, porque es que los radicales no saben ni dónde quedan los barrios. Entonces, ellos están acostumbrados a hacerlas. Aquí por lo menos, hablemos de Maracay. ¿Tú sabes quién era el único que de la mesa de la unidad que iba para San Vicente 23 de enero con los motos, Cogollán, La Cabrera, allá para Punta Palmita? Este negro. El de la MU, era de la MU. Era de la MU en aquel momento, pero ellos no conocen eso. Yo le decía, mire, móntese conmigo, vamos. No, estás loco, anda tú. La gente le conoce esto. La Soledad, Base Aragua, El Castaño, eso. Y esa siempre fue mi crítica. Y alguien que hoy dirige la organización política Azulita me dice, es que mi rol es aquí, tu rol es allá. Yo atiendo aquí y tú atiendes allá. Bueno, o sea, yo eso no lo critico, la verdad. Hay formas de hacer política, incluso esas son formas, a veces, actitudes hasta personales, elitescas, que les gusta así les va bien. Nosotros hacemos por el problema es que cómo haces cuando son gobiernos y le toca atender a la gente. No vamos a ver algo distinto, Carlos. O sea, y yo pongo como ejemplo. Lo que pasa es que en la polarización política la gente simplemente deja de creer por comodidad, no le mete profundidad. Sí. Pero cuando la gente llega al gobierno, mira, el peor gobierno, hablando de José Ángel Lama, ¿cuál ha sido el peor gobierno que ha tenido ese municipio? El saliente, Pedro Campos. Él llegó allí con la MU, con todo, y listo, cuando lo vieron en la calle. Pero cuando nosotros hablamos y asumimos, nosotros tenemos, bueno en el país algunos alcaldes que tienen esa actitud, que no son todos. Pero yo me pongo hoy, el alcalde de Palo Negro, ¿cuándo lo ven? Cuando hay actos del PSUV. No, eso no lo vamos a ver nunca en el PSUV. Ese ha ganado aquí No, allá. pero cuando hay actos, no que esté en el PSUV. No, y no va a estar. Pero cuando hay actos del PSUV. Pero no lo vemos. Cuando hay actos con el gobierno es que aparece, porque con la oposición no se entiende. Y yo no sé con quién se entiende. Y no lo vemos en la calle. O sea, nunca vamos a ver a Gonzalo Díaz, popularmente conocido como Chacho, nunca lo vamos a ver en la calle dándole la cara a la gente. Sus redes sociales es mostrando los camiones. Nunca lo vamos a ver dándole la cara a la gente. Actitud distinta a unos meses previos a la elección, que resolvió pozo de agua, colectores caídos, todo eso lo resolvió en tan solo 2 meses previo a la elección. Y eso es lo que le gusta a un sector de Palo Negro. Bueno, y ganó, apostó y ganó, insistió, se postuló y ganó. A ese sector de Palo Negro le gusta así. Ahora, son actitudes políticas. Yo veo ahorita el alcalde que ustedes tienen en San Sebastián de los Reyes. Bueno, yo me pongo, quiere mostrar un perfil de empresario. Bueno, es un alcalde tan irresponsable, incluso con el término político, un alcalde tan flojo, que hoy lo que muestra son graduaciones. Eso es la muestra de afecto de una población, incluso del sur de Aragua, una muestra de afecto que le dan invitándole a graduaciones.
pero nunca lo vemos en una asamblea política. Y cuando sale para la calle, de seguro resuelve 1, 2, 3 problemas. Bueno, hace un show político de eso y toda una algarabía que le está regalando al pueblo de San Sebastián. Esas son actitudes políticas que ahí es donde yo le digo al pueblo de Aragua, bueno, nosotros con todas las debilidades, usted va a ver siempre a Rafael Morales en la calle, va a ver a Joana Sánchez en la calle, Bruyer Suárez en la calle, Víctor Bravo en la calle, todos nuestros alcaldes están en la calle. Y lo van a ver todos. O sea, no hay uno. Lo van a ver. Yo no te puedo debatir eso hoy porque no los he monitoreado. Voy a agarrar monitorear desde hoy es 10. Del 10 al 15 los voy a monitorear todito. Uno por uno. Yo te invito a que lo hagas. Te lo voy a pasar y me vas a volver a invitar. No es que no me vas a volver a invitar. No, tú eres invitado aquí permanente. Pero incluso puedes hasta difundirlo por redes sociales. Puedes hacer con todos nuestros alcaldes. Velos en la calle. Incluso nosotros tenemos una máxima que cuando no tenemos nada que dar, al menos damos la cara. Salimos a enfrentar el problema y lo vimos. Te lo reconocí llegando. Nosotros lo hacemos. Entonces tú empiezas a ver, coño, ¿cuál es la mejor forma de hacer política hoy? ¿Darle la cara a la gente o dedicarnos a simplemente ser transcriptores en redes sociales? O simplemente recibir un problema. Fuese sencillo. Nosotros somos tan serios como partido, ni siquiera como gobierno, como partido, que todos los problemas que se están suscitando en el municipio Palonero y en San Sebastián de los Reyes, nosotros simplemente no hacemos esa oposición desde la denuncia de redes sociales, simplemente buscamos cómo resolverlo. Y tenemos instrumentos, tenemos alternativas. Cuando no lo podemos resolver por la gobernación de Aragua, que han sido la mayoría resueltos por allí, bueno, apelamos a la consulta popular nacional, que es un mecanismo que también hemos venido trabajando, donde el mismo pueblo, la misma comunidad organizada tiene un oxígeno económico allí para resolver su problema. Pero revisemos en el país, incluso revisemos no solo los alcaldes, los gobernadores, cuál ha sido la actitud de los gobernadores de la oposición. Yo veo incluso hoy los propios dirigentes que están en la Asamblea Nacional. Yo lo sigo, a mí me gusta siempre seguir, pero porque uno tiene que tener como un radio de acción. Que yo creía que era pero yo te pongo, mira, el chavismo. No, tienes que hacerlo. Yo lo sigo. Hay que hacerlo. Yo incluso revisaba en estos días las redes sociales. Verga, son los hombres, para tratar de ser decentes, a pesar de que estamos en redes sociales nada más, son estos los llamados. Nosotros tenemos dirigentes. Los dirigentes que están como diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, ¿dónde están hoy? Yo no veo a esos dirigentes metidos en un barrio resolviendo problemas. No lo veo. Ni al Guanipa, ni a Capriles. Al que medianamente se ve, y les conté las personas, el último video masivo que tenía 14 personas, Henry Falcón, en un barrio. Y simplemente van para el más vulnerable. Pero no lo ve. Es un dirigente de ustedes hoy. Entonces busca a una casa, un hogar vulnerable. De paso, eso es lo más miserable que puede utilizar un político. Aprovecharse del dolor y la miseria de la gente para mostrarla. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, ubican eso para visitarlo, no, sin nada en las manos. No llevan nada, ni un pancito con jugo. Nada en las manos. Lo que hacen es llegar para decirle, mira cómo está Venezuela. Mira ese muchacho ahí acostado en esa cama desnutrido. No llevan nada. Mira cómo no llevan nada. O sea, lo único que llevan es simplemente el camarógrafo para que le grabe su videito. Y a eso se han acostumbrado ustedes, dirigentes de la oposición. Ustedes no. Pero es que yo no tienes que seccionar. Yo no puedo diferenciar. Sí puedes diferenciar, pero tú puedes decir algunos dirigentes de la oposición. Porque yo no puedo generalizar hoy a decirle yo a todos los chavistas incurren en situaciones administrativas. Pero es que nos generalizan, a nosotros no nos dicen los chavistas o los chavistas, no, son todos chavistas. No, bueno, pero es que pero ese es el problema. Y nosotros orgullosamente que nos asocien como uno solo. No, pero nosotros, ajá, eso es ustedes son un solo partido, un solo equipo, una sola cosa, un solo gobierno. ¿Cómo es que le llaman a ustedes? Solo gobierno, nosotros solo lamentablemente partido. No lo somos y lamentablemente para poder tener una discursiva como la de ustedes. Pero por ejemplo, yo sí secciono al chavismo. Yo secciono al chavismo, por lo menos los que están en gobierno, entre los chavistas eficientes, comprometidos con el gobierno o con lo que gobiernan, y los chavistas ineficientes que no se comprometen ni con ellos mismos. Y eso es una realidad. Entonces, de este lado también hay una realidad tal cual, que es que hay unos que hacen ese tipo de cosas y hay otros que no. Tú, mira, pregúntale en José Ángel Lama, que es el municipio donde yo he hecho política, si yo en algún momento me he sentado a perseguir a algún dirigente del PSUV. Jamás. Ni un descalificativo. Y yo creo que por eso es que a lo mejor los radicales no me quieren.
porque no vivo insultando ni persiguiendo a nadie, pero como yo te digo, yo soy dirigente para dirigir, creo en esto y creo en la manera en cómo la estamos llevando. Si van a votar por mí, que voten, y si no van a votar por mí, que no voten, pero yo no voy a traicionar principios por una situación electoral. Entonces, ¿qué te quiero decir yo con esto? Yo sí estoy de acuerdo contigo en que hay situaciones irregulares. Ahora, ¿quiénes son los que mantienen a esos bandidos ahí? ¿Dónde? Ahí, en la palestra. ¿Quiénes son? Los que polarizan con ellos, porque nuestro país se polarizó. ¿Y quién polariza con ellos? El mismo chavismo. Ahí está, la estrella de los miércoles. En el mazo dando, ¿quién es? Enrique Capriles. Tiene más cobertura Enrique Capriles que un mismo chavista en un programa. Es flojo. Claro que es flojo y eso no sirve para nada, porque ya está viejo y usado. A lo mejor cuando estaba joven tú me dices a mí, fino, el chamo fue diputado por Copey en el Congreso. Mientras fue copellano fue bueno. Bueno, era joven. Y yo siempre he dicho que cuando la copellano. gente joven tiene mucho que entregar. No, vale, yo soy demócrata cristiano de formación y lo agradezco a Dios. Mi mamá me pelea que por qué no me quedé, pero imagínate tú con esa saltimbanquera, hay como 9 Copey ahorita. Eso es otra locura. Pero lo que te quiero decir es que también ha habido mucho seccionamiento por parte del gobierno, pero también ha generalizado. Entonces, con quienes pueden conversar, no conversan, nos meten a todos en un saco y entonces entra el juego de la inestabilidad política en el país, que lamentablemente, como tú lo dijiste, un diagnóstico sumamente acertado. La inestabilidad política es la que genera la inestabilidad económica, la inestabilidad social, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ahí es donde vamos nosotros con eso. Es que, bueno, cuando son las 9:33 de la mañana. Nosotros, esto es un debate bueno, Carlos. Mira, nosotros vamos a asumir aquí el compromiso. Veía que estaba Caricote ahí en línea, Martín. Más un programa de estos juntos todos y hermano, discutimos política. Hermano, pero vamos a hacerlo en vaciar agua. Vamos a hacerle en vaciar agua donde tú quieras. Eso no hay problema. Es como la zona más cómoda para usted. Mira, tú decías No. A mí me manda, vamos a hacer uno en vaciar agua y uno en San Vicente. Mira, en el viñedo. No, porque te criaste ahí. Ah, bueno. Pero mira, a mí me gusta. Yo discuto, yo tengo por caña de azúcar, pues vas bien. Vamos para la azotea de un edificio. Mira, uno tiene que atreverse a hablar de política. Sí, vale. Incluso a mí, porque mientras soy el organizador del PSU, pocos dirigentes de la oposición tienen intención de generar espacios como este. Y cuando lo hacen desde la retórica, de señalar, de todas estas cosas, y no hay ningún tipo de construcción. ¿No sabes cuánta gente quisiera ver a su dirigente político de todos los bandos exponer realidad? Y seguro llegamos a más discusiones. Por lo menos hoy coincidimos en algo. Estamos ambos en contra de las medidas coercitivas unilaterales. Todos. Pero es que es terrible, ¿sabes? Yo que vi las realidades y los informes técnicos y políticos, José Gregorio, y me disculpa que te interrumpa. Fue muy triste y deprimente ver cómo socavaron esas sanciones y todas esas cantidades de medidas a lo que era una economía que, a pesar de cualquier cosa, era una economía proyectada hacia el futuro, que había una crítica, y una crítica que yo le hago al gobierno nacional y todo, pero bueno, para eso estamos, para darnos diferencias, que la inversión social era exacerbada y no había inversión en infraestructura y desarrollo, pero no quería decir que había que, por no estar de acuerdo, que no lo ejercieran el presupuesto. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, yo nunca, eso sí hizo muchísimo daño. Bueno, tenemos el compromiso, Carlos. Gracias Muchísimas por visitarnos acá. Y nuestro compromiso vamos a hacer una edición especial, un día entre semana en algún barrio de Maracay, hablando con la gente, y que sea la tercera edición cuando la gente también nos hable plena asamblea. La transmitimos aquí para ver qué opinan de la gente. Yo quisiera ver los dirigentes de todos los partidos políticos metidos en la calle, metidos de verdad en los problemas. En redes sociales se muestran en el patio de una casa, en el garaje, estacionamiento. Este país va a cambiar y no estoy hablando a nivel político. Yo creo que la gente va a empezar a reclamar la solución a sus problemas y a desechar a quien llegue a usarlos de nuevo. Bueno, cuando son las 8:36 de la mañana, agradecemos a todos y todas los que nos sintonizaron. 9:36. Vale, que este programa es hasta las 8:40, hasta las 8:55, 8:57.
Y hoy nos pasamos un poco más, bueno, por lo álgido de la conversación. Saludamos a todos los que nos sintonizaron a través de nuestras distintas redes sociales y las distintas emisoras. La invitación es a sintonizarnos nuevamente el próximo lunes de 8 a 9 de la mañana. Nos vemos entonces por las pantallas de las distintas redes sociales y por supuesto por las distintas emisoras. Gracias a todos los que hicieron posible edición número 193. Muchísimas Gracias. Muchísimas